Eh, y de ahí le doy el paso de la dietética. Así que cierran su ojito ahí donde están. Padre Celestial que está en los cielos, Señor, nos ponemos en tu presencia, te damos gracias por nuevos días que nos has regalado, Señor. Y gracias, Señor, por poder juntarnos una vez más, Señor, a estudiar tu palabra, Señor. Quiero poner en tus manos, Señor, la lección que vamos a ver el día de hoy, Señor, que podamos aprender, Señor. Te pido igual por la hermana Tati que nos va a guiar en esta ocasión, Señor, para aprender más de tu palabra, aprender más de ti, Señor, para llevarnos no sé, algo valioso, Señor, para nosotros, Señor, en esta clase, en este estudio, Señor. Bendice a cada uno de los que está aquí presentes, Señor, y también a los que por algún otro motivo se han excusado, Señor, de no poder estar también, Señor. Te pedimos una bendición para cada uno de ellos, Señor. Te pedimos que todo sea guiado por ti, Señor, regulado por ti, Señor, y que todo este momento, Señor, sea de bendición, Señor. Todo esto en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Ya tía Tati, la dejo. Gracias, Danielita. Qué interesante su estudio. Yo, la verdad, de todo el estudio que ustedes han hecho, la única lección que yo he hecho. Así es que fue interesante y justo me tocó una lección que me identifica, porque habla de un ciego, ¿cierto? Es una lección muy cercana para mí porque por muchos años yo pedí un milagro para mis ojos, pero el Señor me contestó mi oración de otra manera, pudiendo optar a una oración, ¿cierto? O sea, una operación. Pero por eso me identifico mucho con el ciego, porque la vista es algo tan importante para cada uno que el que experimenta el no ver solamente sabe a qué se refiere el no ver. Yo estuve, cuando me operé recién, por el que tenía una miopía muy alta, el primer día de mi operación experimenté lo que vive un ciego, porque cuando me pusieron el lente en el primer ojo, ¿cierto? El otro ojo que no estaba operado debía estar sin lente, porque el otro ojo estaba operado y si me ponía el lente óptico que usaba, el cerebro mágicamente se produce un tema ahí que aún con el lente no podía ver. Entonces tenía un ojo operado, tapado, y el otro que no veía, por el nivel de, de enfermedad que yo tenía en mi ojo. Entonces fue muy invalidante sentirse así. Nunca me había sentido así. Mi esposo me guiaba, ¿cierto? De la manito, igual como cuando ustedes ven a un ciego. Y él era mis ojos porque me guiaba por donde había que caminar. Yo veía solo sombras en movimiento. En un momento él tuvo que ir a hacer un trámite y me dejó sentada en el mall, en el centro del mall en Los Ángeles, a la espera de las 4 horas de haber sido operada para ir al control. Y, y llegaba el momento de ponerme las gotas en los ojos, en el ojo operado, para que no me doliera, porque eran 3 incisiones que me hicieron en el ojo. Entonces él no llegaba y pasaba la hora y yo empezaba a sentir molestia en mi ojo y me sentí tan inválida, así, pero muy mal. Y yo decía, oh Señor, decía yo, realmente es invalidante. Y había una señora al lado mío y que yo creo que Dios puso ahí y se movió a misericordia y me dice, ¿necesita algo? Y yo sí, le dije, yo necesito algo. Necesito echarme estas gotas que eran una anestesia para que no me doliera. Pero no sé cuáles son, le decía yo, lo único que sé es que tiene que decir tal cosa. Y la señora se metió a mi cartera, se metió a mi cartera, sacó las gotas y me echó las gotas en el ojo. Pero fue así como un tiempo bien, un trato de Dios para ver y sentir, ¿cierto?, el dolor ajeno, porque uno cuando experimenta las cosas, ¿cierto?, ve y sabe realmente lo que se siente. Y yo buscaba el tema central de esta lección para mí, y para mí es la misericordia que debemos tener por el que está al lado, ¿cierto? Dios en el Antiguo Testamento habla acerca de los ciegos, ¿cierto? Que no debemos hacer tropezar a un ciego. Y en el Nuevo Testamento vuelve a mostrar ya la misericordia en persona cuando Jesús sana a estos ciegos.
Yo no sé si ustedes lo hacen por pregunta, van respondiendo por cada uno una pregunta. pregunta, ¿sí? Ujú, sí. Ya, entonces vamos a comenzar aquí por mi pantalla. La pregunta número 1, Dani, te tengo a ti en mi primera pantalla. Leo el versículo, o sea, Mateo ¿Sí? 9, 27 al 31. O sea, no lo tengo abierto. Mateo 9, 27 al 31. Ya, aquí está. Dice así. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. La 1 dice, este nuevo encuentro es con dos ciegos. La ceguera ha sido y es una catástrofe devastadora. Quien la padece podría explicarla con objetividad. Amén, sí. Es una catástrofe devastadora. Y sin duda que así lo es, porque la vista, como siempre se dice, es uno de los 5 sentidos más importantes, porque es la que nos ayuda a conducir, ¿no es cierto? La que nos ayuda a ver por dónde vamos. Em, y acá estos ciegos que se muestran acá habían vivido toda una vida ciegos. Imagínense, yo la experiencia que les comparto fue un instante, fue un día, fue un proceso, pero ellos habían vivido una vida de ciegos. La ceguera ha sido y es cierto algo muy devastador en la vida de las personas que nacen con esta enfermedad. Leamos la pregunta número 2 para después ir desglosando el versículo, Catalina. Ya. Dice, en Israel había una ley de protección a los ciegos descrita en Levítico 19:14. Delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios. Amén. Delante de los ciegos, ¿cierto? No pondrás tropiezo. Si hablamos de la ceguera física, ¿cierto? Y si colocamos tropiezo delante de alguien, vamos a causarle un daño, ¿cierto? Pero si hablamos también la parte espiritual, ¿cierto? Sino que tendrás temor delante de Dios de hacer tropezar a alguien que caiga, de aquel que por nuestra causa tal vez se pueda perder. La Biblia nos habla, ¿cierto? Ay de los que haga tropezar a uno de mis hijos, dice la Biblia. Porque para Dios la vida de una persona, de un pecador, es muy valiosa, ¿cierto? Delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tu corazón debe conmoverse a misericordia por aquel que está ciego, al igual que por aquel que está ciego espiritualmente, ¿cierto? Tener temor de Dios en cómo actuar con esas personas que puedan estar padeciendo ceguera física, ceguera espiritual. Esta ley la daba el Levítico Dios, ¿cierto? Para su pueblo. Y en el capítulo que estamos viendo ahora está rectificando esto. En la pregunta número 3, hermana Chimi. Número 3. Aunque una persona sea ciega, igualmente es imagen y semejanza de Dios, por lo cual respetar a un ciego era tener temor de Dios. ¿Qué le Amén. parece esta ley? Yo le coloqué ahí muy, muy buena porque se respetaba en sí a la persona, indistintamente a su limitación. Y se respetaba Amén. también a Dios. Exactamente. La integridad de nosotros como cristianos, ¿cierto? Va de la mano con el amor al prójimo. No podemos obviar a nuestro prójimo si somos verdaderamente hijos de Dios, íntegros, si tenemos temor de Dios, si vivimos, ¿cierto? Con temor a nuestro Dios, debemos respetar a nuestro prójimo, debemos respetar al desvalido, respetar al que está con algún tipo de discapacidad, no solamente cuando se habla
de ceguera, con alguna discapacidad física, ¿cierto? Debemos demostrar también nuestro temor a Dios, respetando y amando, ¿cierto? Aquel que tiene alguna discapacidad. Vamos a la número 4, Carlita. Dice, había una fuerte condenación a quien maltratara a un ciego. Maldito todo el que hiciera errar al ciego en su camino. Maldito todo el que hiciera errar el ciego en su camino, decía el versículo que leíamos en Deuteronomio. Maldito. O sea, es una palabra muy fuerte, es como que repudiado, ¿cierto? Como una persona muy despreciable, aquel, ¿cierto?, que hace caer, aquel que hace errar a un ciego, al que pone tropiezo en el camino de un ciego. Maldito, la palabra es fea, es fuerte, ¿cierto? Y se contrasta con alguien que pueda tener temor de Dios. Se contrasta con un hijo de Dios. Por eso, ¿cierto? Nosotros que tenemos temor de Dios, debemos mostrar misericordia, mostrar amor y no asemejarnos a un maldito, ¿cierto? Por ningún motivo. El 5, ¿quién sigue ahí? Andrés. Hola tía, hermana Tati. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Según Mateo 9:27, ¿qué título le dieron a Jesús estos ciegos? Hijo de David. Hijo de David, ¿cierto? En esos tiempos, ¿cierto? Era muy usada esta frase, porque el pueblo esperaba, o sea, David había anunciado, ¿cierto?, al Mesías, y se repite mucho en la Biblia, hijo de David, ¿cierto? Entonces, ¿qué título le dieron ellos a Jesús? Hijo de David. Siendo ciegos, ¿cierto? Ellos en su corazón sabían a quién tenían al frente. Nunca le habían visto, ¿cierto? Pero seguramente habían escuchado hablar de los milagros, de las maravillas que el Señor había hecho, ¿cierto? Mientras estuvo en la tierra. Ten misericordia, hijo de David. Y allí lo primero que hicieron ellos fue reconocerle, ¿cierto?, como el Mesías. Le reconocieron como el Mesías que el pueblo estaba esperando. Ten misericordia de nosotros, compadécete, hijo de David, compadécete, Mesías, de estos pobres hombres que están ciegos. Y una cosa que aquí me llamó la atención y que dice, le siguieron 2 ciegos, ¿cierto? Dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros. Dijeron, los 2. ¿Serían amigos? La Biblia no lo dice. Pero ellos allí nos muestran también un acto de misericordia porque imploran misericordia para ambos. Ten misericordia de nosotros, hijo de David, le dicen los ciegos. Es interesante pensar en eso, que ellos allí nos enseñan, ¿cierto? El amor al prójimo, el amor el uno por el otro. No sé si serían amigos, se vivirían juntos, pero le imploran misericordia para los 2. Hijo de David. Dice, ten misericordia de nosotros, compadécete de estos pobres ciegos y obviamente que lo que ellos imploraban era que su vista fuera restaurada, fueran sanados, ¿cierto? Jesús es poderoso, ¿cierto?, para hacer milagros, pero para que Él pueda hacer milagros en nuestras vidas, necesitamos tener una fe fuerte, ¿cierto? Una fe firme, una fe sin ninguna duda, no una fe débil. Ellos aquí mostraron, ¿cierto?, una fe firme y lo declararon. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cristo, ¿cierto?, es la vida y en Él estaba la luz, dice la palabra. Por lo tanto, ellos pusieron allí con esas palabras, pusieron toda su fe, reconocieron el poder del Señor y le imploraron sanidad. Y llegando a casa, dice, daban voces y gritaban. Ellos no hablaban despacio, sino que ellos en medio de donde iban, ellos daban voces, gritaban, ¿cierto? Y clamaban misericordia a Dios.
Cuando estamos, ¿cierto?, en angustia, cuando estamos en dificultades, la oración no es tan pasiva, ¿cierto? No es tan serena, sino que es con ruegos, con llanto, con grito a veces, con desesperación, ¿cierto? Bueno, los ciegos, esto dice que daban voces diciendo. El número 6, ahí habla un poquito más de, ¿quién está ahí? ¿Franco? ¿Franquito? ¿O el Xavier? Ahí es lo que estábamos hablando, la número 6. Se me fueron un par de, parece. Franquito dice que no lo tiene a mano, escribió en el chat. Ya. ¿Qué daban a entender aquí ellos en el versículo cuando le decían, ten misericordia, hijo de David? ¿Cierto? Ellos dice la pregunta, ¿qué daban a entender al tratarlo así? Que ellos le estaban reconociendo, ¿cierto?, como el Mesías. Y era el Mesías que ellos estaban esperando, del que habían escuchado hablar que venía. La número 7, ¿quién puede leer? Para no... ¿Quién la puede leer? ¿Nadie? ¿Qué le pedían los ciegos a Jesús en el 9:27? ¿La leo? Sí. ¿Y a qué le piden a Jesús los ciegos? Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Amén. Es lo que a lo mejor no lo leyeron porque ya lo dije todo. Ten misericordia, ¿cierto? Compadécete, Jesús, de estos pobres ciegos. Nuevamente aparece el tema de la misericordia asociado al poder de Dios. ¿Qué es la misericordia, Andrés? Oh, gracias por preguntarme. Justo quería hablar sobre esta pregunta porque estuve buscando hartas como definiciones, pero como que la que más me gustó fue una súper cortita. Creo yo que me llamó poderosamente la atención porque encontré que la palabra misericordia tiene su origen en dos palabras del latín. Miseri, que significa tener compasión, y cor, que significa corazón. Ser misericordioso es tener un corazón compasivo. La misericordia es el efecto del amor, es decir, la caridad, y Dios es amor. Me Muy gustó bien. mucho porque al final, claro, es cierto, porque ¿qué es la misericordia? Y creo que no todas las personas que aceptamos a Dios son misericordiosos, y creo yo porque a veces es un trabajo en el carácter de uno, y creo yo que también justamente es de un proceso de dejarse ministrar por el Espíritu Santo, dejar que Dios a uno lo gobierne y empezar a transformar realmente el carácter que algunos creo yo que tenemos más complicados que otros. Cuando uno va a dejar de endurecer el corazón, cuesta justo ser misericordioso. Entonces creo yo que Dios era fiel reflejo de eso, de ser compasivo, de ser un Dios que acudía siempre que le pedían ayuda. No recuerdo que le haya dicho que no, pero siempre que le pidieron ayuda, donde vio necesidad siempre ayudó. Entonces tenía un corazón realmente dispuesto a ayudar. Amén, sí. Yo creo que los ciegos también habían escuchado de este Señor, ¿cierto? De tanta sanidad que había hecho, y por eso fueron con tanta seguridad a pedir misericordia, ¿cierto? La misericordia de Dios es infinita. Si Él se compadece de nosotros, de nuestra miseria, ¿cuánto más nosotros tendremos que compadecernos de aquel que está desvalido? Tenemos que compadecernos de aquel que está necesitado, y a veces se nos olvida eso. Se nos olvida que el Señor tuvo mucha misericordia y tiene mucha misericordia para nosotros, pero nosotros somos a veces tan soberbios o a veces tan tajantes, ¿cierto?, en nuestras determinaciones, que se nos olvida que Dios tuvo misericordia de nuestra propia miseria que teníamos en nuestro corazón, para darnos esto, para darnos la vida eterna primeramente, para ofrecernos el perdón de pecado todos los días, ¿cierto? Él tuvo misericordia para nuestras vidas. Damos gracias al Señor, ¿cierto? Por eso, porque el Señor a través de estas lecciones, ¿cierto?, nos va enseñando, nos va ayudando a madurar en este proceso de madurez espiritual, de madurez en el crecimiento como un cristiano, para que podamos ser misericordiosos, para que podamos, ¿cierto?, devolver todo lo que el Señor
tiene para nosotros y ha dado para nosotros, ¿cierto? A darlo con nuestro prójimo también. Hay un recuadro aquí. Estos ciegos no podían ver la luz, pero sabían que vendría el Mesías, quien les daría nueva luz. Y ellos ni siquiera necesitaron verlo, ¿cierto? Sino que ellos supieron que Jesús iba por allí y empezaron a dar gritos y a implorar sanidad. Y le dijeron a Jesús, le dieron el título de Mesías, ¿cierto? Hijo de David, un título mesiánico, dice la pregunta número 9. Subraya en Mateo capítulo 1, Jesús, David y Jesús. Perdón, Jesucristo, David y Jesús. Eso lo hicieron, ¿verdad? En el capítulo 1.1 habla de la genealogía de Jesús, que explica ahí de dónde viene Jesús. La parte genética, digamos, de Jesús. En tus palabras, ¿por qué Jesús es el hijo de David? Ahí lo podemos haber descubierto, ¿cierto? ¿Alguien quiere explicarlo? Dice que por descendencia, por ser descendiente de David, por adopción a través de José y por sangre a través de María. Por eso se le da el título de hijo de David. Y se le da este título mesiánico, ¿cierto? Porque era lo que David había anunciado, el Mesías, el que vendría, ¿cierto?, a salvar esta humanidad. Estos dos ciegos seguían a Jesús dando voces, dice. ¿Qué significa esto? Que lo siguieron, ¿cierto? Y le gritaron y le imploraron que lo sanara. Y Jesús, yo me imagino que siempre él se mostró tan pasivo, se mostró siempre tan tranquilo, tan sereno, ¿cierto? Que yo me lo imagino cuando pasaba por medio de la multitud, con toda su tranquilidad, con toda su pasividad, ¿cierto? Y él siguió caminando porque nos dice la Biblia que aquí él se detiene. Los ciegos van gritando, Jesús, hijo de David, y siguiéndole en el camino. ¿Cuándo dice que Dios, el Señor los atendió en el 8:28? Él no se detuvo cuando iba pasando, ¿cierto? Seguramente iba de algún lugar cansado, iba caminando y dice que iba para su casa. Y allí dice que los atendió. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo. Pero aquí hay un detalle. Él, me dan un segundito porque tenemos un problema en el trabajo y me están preguntando un temita, pero súper cortito. Ya, es que estábamos con un tema laboral, entonces nos están pidiendo un poquito de ayuda. Entonces Jesús aquí muestra hartas cosas. De una enseñanza, de una porción bíblica podemos sacar muchas enseñanzas, ¿cierto? Y aquí dice que él, y llegando a casa, vinieron a él los ciegos. Seguramente llegaron y pasaron, porque no dice que él les abrió la puerta, que los hizo pasar, sino que vinieron a él los ciegos, insistiendo y gritándole, ¿cierto?, que tuviera misericordia y buscando, ¿cierto?, lo que la esperanza que ellos tenían toda su esperanza puesta en el Señor, que solamente Él los podía sanar. Y dice, y vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron con toda su fe, sí, Señor. Y allí le reconocieron como Señor, porque le dijeron, sí, Señor, sí creemos. Y yo creo que fue así como, sí, Señor, por favor, sí creemos que lo puedes hacer. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a la fe os sea hecho. Por eso cuando oramos, si no tenemos plena fe en lo que estamos pidiendo, hermanos, si no tenemos plena confianza al Señor al cual estamos clamando, yo creo que ofendemos más al Señor de lo que la respuesta que vamos a recibir. Porque si estamos orando
al Señor, si estamos clamando a este Dios maravilloso que hemos creído, que hemos conocido, ¿cierto? Si estamos orando con duda, mejor, no sé si nuestra oración irá a llegar como un perfume tan grato, pero nuestra oración siempre, nuestro clamor, sea cualquier situación, cualquier necesidad que podamos estar viviendo, ¿cierto? Debe ser con plena certeza de que sí, el Señor puede hacer misericordia de nuestra necesidad. ¿Crees que puedo hacer esto? Le dice el Señor. Qué humilde el Señor, ¿ah? ¿Creéis que puedo hacer esto? Les dice. Sí, Señor, le dicen los ciegos. Entonces, en la 14 le dice, les hace una pregunta. ¿Crees que puedo hacer esto? Y los ciegos respondieron, sí, Señor. ¿Y qué pasó allí? Jesús dice que los tocó y sus ojos fueron sanados y los ojos de los ciegos fueron abiertos. Gloria al Señor. El 16, Jesús los sana conforme a qué cosa? A un ingrediente muy necesario cuando clamamos a Él. ¿Cuál La es? fe. La fe. Ellos pusieron toda su fe en el Señor. En el 17 dice, hay una orden final que le dice Jesús. Pero ¿quién cuando ha experimentado sanidades o ha experimentado situaciones con el Señor, quién se podría quedar callado? Y Jesús le dice, hay una orden final, mira que lo sepa nadie, dice, que nadie lo sepa, les dice Jesús, y les encargó rigurosamente diciendo, mira que nadie lo sepa. ¿Por qué les habrá encargado esto? ¿Qué creen ustedes? Hermana Chimi, ¿por qué cree usted que le encargó esto? Bueno, y ahí arriba decía una parte de que decía que todavía no era el tiempo de Jesús que fuera manifestado como Mesías. Aún faltaban 2 años en el ministerio hasta desembocar en la cruz del Calvario. Y la pregunta que está haciendo, ¿la 18 o la 17? La 17. Ya, eso decía Ipu, porque yo a la 18 le Sí. coloqué otra. Sí, eso hablaba, ¿cierto? De que su ministerio todavía no comenzaba, o sea, todavía no era el tiempo, dice. Hay un recuadro que nos saltamos, dice, ¿cómo se ganaba la vida un ciego en tiempo de Jesús? ¿Cómo se la habrá ganado? A lo mejor vivían de la limosna de los que le daban. ¿O podrían haber trabajado? ¿Alguien tiene ese detalle? Dice que Jesús tocó sus ojos al igual que a los leprosos tocó su lepra. No hay temor en él a infectarse. La lepra, ¿cierto? Todos sabemos que es una enfermedad muy infecciosa que es muy altamente contagiable, digamos. Y Jesús, cuando sanó a los leprosos, los tocó, al igual que el ciego. Y no hay temor en él de infectarse. Bueno, Él es Dios. Él es todo, ¿cierto? Difícilmente una lepra podría haber hecho algo en contra de la integridad física de nuestro Señor. La orden fue que no divulgaran el milagro. ¿Qué significa rigurosamente? ¿Andrés? ¿O quién más quiere compartir, Carlita? ¿Carlita? ¿Qué significará? La 18, ¿cierto? Sí, la 18. Rigurosamente, como que no se lo dijeran a todo el mundo, como con cuidado, porque era un milagro, obviamente. Claro, rigurosamente. Le mandó Claro, así con como cuidado. severamente que Ujú. no le dijeran a nadie. Y los ciegos, obviamente, o sea, los ex ciegos, dice Lo acá, contrario. claro, no le obedecieron porque era para ellos volver a, o sea, ver, fue para ellos algo tan grande que difícilmente se iban a poder callar. Bueno, nosotros también, hermanos, apliquemos esto a nuestras vidas y así como nos movemos a misericordia por nuestro prójimo, también contemos a ese prójimo, ¿cierto? Las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, las maravillas que Él hace cada día con nosotros.
Cada día, como sus hijos, ¿cierto? Cómo el Señor mueve su amor, su misericordia para nosotros cada día. Divulguémoslo, contémosle a otros, no nos callemos. El texto nos dice que, el texto no dice por qué desobedecieron, pero es evidente, dice que era un secreto que no podían guardar. Antes eran ciegos y ahora ven. Es imposible guardar tal secreto, dice el escritor que hace este estudio. Hermoso, ¿cierto? Ellos no callaron, ellos no se callaron el milagro que el Señor hizo. Y yo creo que cuando lo divulgaron, ellos, dice que lo divulgaron por toda la tierra, dice. Divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y en ese Amén. tiempo, ¿cierto? La gente caminaba mucho, grandes trayectos físicamente, digamos, grandes distancias, y divulgaron, dice, por aquella tierra. Y le contaron al cuánto se les cruzó, ¿cierto? Y que ¿quién había hecho el milagro? El hijo de David, el Mesías. Tía Tati, Amén. Dígame. que lo que pasa es que, bueno, la pregunta 18, igual como que me hizo como pensar un poco porque, claro, dice la orden de Jesús fue que no divulgaran el milagro. ¿Qué significa rigurosamente? Yo creí que Jesús no quería realmente que la efervescencia de sus milagros atentara con el propósito de su venida. Y yo me acuerdo la clase pasada, tocamos un tema, justamente el anterior a este, cuando Jesús resucitó a una niña. Y él lo hizo en sumo secreto, o sea, vio que había mucha gente esperando el funeral y no le interesó eso. Y se encerró él con 3 discípulos y los papás. Nadie más, no quería que la gente estuviera. Entonces ahora, nuevamente un milagro donde Jesús pide de ¿cómo se llama? Se guarde cautela, porque quizá, igual me hace como pensar un poco que al final a Jesús no le interesaba realmente la aprobación social ni lo que la gente pensara de sus milagros. A él le importaba realmente lo que estaba viendo su Padre, en lo secreto. Y se cumple justamente el propósito de la oración, de que todo lo que pidamos lo hagamos en lo secreto, porque donde ahí Dios se manifiesta. Entonces, me llamó la atención. Quizás estoy equivocado, pero me puse a pensar en eso y quise compartirlo. Sí, muy bien, muy buena la aplicación, Andresito. Pero como decíamos, ¿cierto? Era porque todavía faltaban 2 años para que comenzara, para que se anunciara Jesús. ¿Dónde estaba ese relato, hermana Chimi? Yo igual lo leí, pero no lo subrayé. ¿Puede leerlo de nuevo? En la 17, donde dice hay una orden final, mirad Sí, que nadie lo sepa. Ahí dice ahí está, todavía no sí. era el tiempo de que Jesús fuera manifestado como Mesías. Aún faltaban 2 años de ministerio hasta desembocar en la cruz del Calvario. Pero ahí Sí, igual yo uno creo se da cuenta que a pesar de que ellos lo contaron y otros milagros también fueron contados, igual él cumplió los años de ministerio. O sea, eso no impidió que sí. se cumplieran. Sí, es que yo creo que el Señor, como decía Andrés, quería solamente que Dios fuera exaltado. No quería tal vez divulgarse como no todos lo reconocían como Mesías, entonces tal vez él no quería deshonrar al Padre y por eso encarecía rigurosamente que no le contaran a nadie. Pero la mayoría de la gente, aunque él les encargaba esto, siempre la gente contaba. Nunca nadie se quedó callado. Y la multitud era testigo también de lo que él hacía, porque él dice que hizo muchos milagros. Pero estos ciegos tampoco callaron y divulgaron por toda la tierra, ¿cierto?, lo que él había hecho. Y hay una conclusión aquí, dice, otra vez operó el poder de Jesús en base a la fe de 2 necesitados, ¿cierto? Otra vez el Señor tuvo misericordia y premió, digamos, y la fe de estas personas que estaban necesitadas. La fe, ¿cierto?, que ellos tuvieron fue tan grande, tan plena, que Dios tuvo misericordia y les sanó. ¿El vocabulario lo leen igual, Carlita? Sí, ¿Dani? si quiere, tía. Sí. Que son preguntas también. Sí.
Elija la opción correcta. Dice, Ah, todas las salió citas en esta son... lección de vocabulario. ¿Sí? Todas las preguntas son, Es dice, como de de varias Mateo. lecciones de vocabulario. Sí, estas Sí. son de varias lecciones, no es solamente del que estábamos Quizás la leyendo. podemos hacer en la otra lección de la tía Chimi. Sí, porque Yo es la creo, última. porque es Final. como... Tarea para la casa. Sí, Sí. El que nos compete a nosotros sería 27. Ninguno, porque no... Misericordia nomás. Sí, La 15. Misericordia. Que es, ¿cuál definirían ustedes la misericordia? todas las anteriores. Todas las anteriores, ¿cierto? Confirmo. ujú. Apruebo. Sí. Amor, clemencia, compasión, con misericordia. Todas las anteriores. ¿Qué más? ¿Qué más? Y eso es como lo único. Y eso, chicos, es lo que yo había preparado, ¿cierto? Esta lección es una lección muy práctica, es un pasaje de la Biblia muy práctico que nos deja estas enseñanzas. Una, ¿cierto? La gran misericordia que el Señor tuvo, ¿cierto? Y tiene con la necesidad de cada uno. Y el Señor también nos manda a nosotros a ser misericordiosos, a tener misericordia con el desvalido, a tener misericordia con el necesitado, y a tener, ¿cierto?, la certeza de que cuando oramos con fe, con toda nuestra fe puesta en Él, ¿cierto?, Él va a escuchar y Él va a obrar y Él va a ejercer toda su misericordia sobre nosotros. Cristo, ¿cierto?, es la vida y en Él está también la luz. Confiemos en eso, aferrémonos a eso, que nada, ¿cierto?, ninguna dificultad, ni nada nos pueda, ¿cierto?, separar de este amor, de esta vida que vivimos diariamente con el Señor. Y como yo siempre lo digo, esforcémonos cada día para vivir como salvos, para honrar a Dios con nuestras vidas, para honrar a Dios, ¿cierto?, en todos los aspectos de nuestra vida. Vivir como salvo, como dice el Señor, que ya estamos sentados juntamente con Él ante el trono celestial. Vivamos y confiemos en que un día vamos a estar en plenitud con Él allí, pero ahora vivamos como si estuviéramos sentados allí, porque eso dice el Señor. Vivamos como salvos. Y si no estamos viviendo tal vez como a Él le agrada, esforzarnos, ¿cierto? Escudriñar nuestros corazones, que el Señor pueda trabajar y el Señor nos pueda mostrar en qué estamos fallando. Que el Señor les bendiga, mis queridos jóvenes, y gracias por la invitación, Carlita. Espero que haya sido también de bendición para ustedes. Gracias, tía, por poder compartirlo también con nosotros. Hemos tratado estos estudios y de los temas de los sábados también, como de involucrar a ustedes, ¿cierto? Con el pastor también que nos han apoyado, así que muchas, muchas gracias. Bueno, la última, de hecho, la penúltima lección que nos queda. Sí, la penúltima. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario que agregar antes de pasar a lo último, a los avisos. El Andrés tiene cara de querer decir algo. ¿No? ¿Todo claro? ¿La tía Chivi, no sé, algo? Solo que había un vocabulario en la lección. Sí, Sí. eso, que hicimos una, porque la otra eran de las otras lecciones también. Ah, ¿O ya. había otra más de esta lección? En la Ya habíamos 37. Habíamos dicho que que le hiciéramos la próxima clase en el tema de usted, Ah, ya. como Sí. tarea. Porque considera Ya. varias lecciones ese vocabulario. Ya. Es que resume Está bien. Mateo, hermana Chimi, por eso se lo dejamos a usted. Ah, ¿qué son? Gracias por el regalo. La bendición la tuvo usted. Sí. Sí, no me había fijado. Ya. No, eso no. Bueno, eso sería entonces el estudio. No, gracias tía Tati de nuevo por su tiempo, ¿cierto? Por entregarnos la lección. Creo que cada encuentro que tuvo Jesús con estas personas nos hacen, como lo hemos dicho en todas las lecciones, nos hacen como recapacitar un poco y llevarlo a la vida diaria de nosotros, de cómo nosotros también tenemos esos encuentros con Jesús y poder llevar a la práctica lo que Él también hacía, de esa fe que tenían las personas que se acercaban a Él. Y ahora viene el tiempo de los avisos. Tenemos hartos avisos. Aquí hay poquitos, sí, pues está la Cata, está el Xavier, el Brian, el tío José, la tía Tati igual, la Dani y el Andrés, la tía Chimi. Y recordar, chiquillos, bueno, nuestras reuniones, este domingo no hay culto presencial.
ya por tema de las elecciones. Así que los mayores de 18 años ir a votar, aunque está difícil, pero ir a votar. Y el día miércoles, tiempo con Dios, ¿cierto? Igual nosotros lo recalcamos que quizás por horario no podemos estar, pero después queda todas las reuniones online de la semana quedan grabadas en la página de YouTube, ¿ya? Así que ahí pueden encontrar todas las actividades que también se hacen en la semana. Y especialmente traemos una información súper relevante, específicamente, y creo que los que están aquí, va a ser para la Cata y el Xavier, porque Brian ya está estudiando, pero igual se pueden unir. Este día sábado fuimos invitados por una GIA, que es la GIA de LEU, nos invitaron a una casa abierta de carreras universitarias. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ver, ahí vamos a enviar la invitación al grupo de la GIA, la fotito, que ahí salen las áreas que van a ver, donde van a ver expositores. No es un culto como estamos acostumbrados, sino que va a ser solamente de carreras universitarias, ¿ya? Van a ver del área de la salud, de educación, diferentes personas que van a exponer su profesión para que ustedes le puedan hacer consulta, cuál les llama más la atención, ¿ya? Así que va a estar súper interesante, es el sábado a las 8. Nosotros justo tenemos el culto a las 6, pero es más cortito, ¿cierto? Nuestro culto con una reflexión. Y para que se puedan unir. Así que la Cata, el Xavier, todos los que estamos aquí igual nos podemos unir, ¿ya? Para poder estar, ¿cierto? Y ver cómo es la actividad. Lo otro es que ya tenemos fecha de regreso. Tenemos fecha de regreso a lo presencial. Así que tienen que estar muy atentos a las redes, a las cosas que les vamos a ir informando para poder volver con todo el ánimo, y también va a ser híbrido, ¿ya? Así que para los que están lejos también van a poder verlo de manera online. ¿Ya? Así que esos serían los avisos, estar atentos, ¿cierto? Motivarle a la Catita que ya la otra semana se licencia, mandarle todo el ánimo, y que vamos a estar orando, ¿cierto? Por la PSU, por lo que se viene para los chicos, que estén tranquilos, el final de semestre, ¿cierto? Lo universitario, fin de año laboral, que todo sea guiado por el Señor, ¿cierto? Que podamos tener esa paz y esa calma necesaria para terminar el año 2021, ¿ya? Así que para finalizar, le voy a pedir a la tía Chimi si nos puede despedir en una oración, por favor. Ya, una alegría de saludar a Franquito igual, a la distancia, estamos orando por él. Ya, oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este día de estudio. Gracias, Señor amado, por nuestra hermana Tatiana, que nos ha guiado en este estudio, y una vez más hemos aprendido de tu palabra, Señor, de tu misericordia, y que podemos acercarnos siempre que hay una necesidad en nosotros. Cada día, Señor, podemos acercarnos confiadamente a ti, Señor. Tú a través de esta lección también desafías nuestra fe. Señor, nos invitas a creer que para ti, Señor, todo es posible. Señor, ayúdanos para poder también actuar en fe, Señor, y actuar también como lo hacías tú, Señor, con un corazón compasivo. Gracias, Señor, por esta lección que nos invita, Señor, a ser más como tú, Señor amado, y te damos gracias también. Yo recuerdo el logro de Patito, Señor, gracias por el logro que tú le has dado, gracias por los que están terminando, Señor, su enseñanza media, Padre, gracias porque ha logrado, Señor, terminar etapas, gracias a ti, Señor. Nos gozamos por sus logros, Señor amado, y pedimos, Señor, que tú le sigas bendiciendo y guiando en todo lo que se viene en adelante, Señor, que seas tú guiando sus vidas. Bendice a Franco a la distancia, Señor, donde él está, guíalo, guárdale, cuídale, Señor, y que en cada uno de nosotros se fortalezca nuestra comunión contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, y sigue guiando a los jóvenes. Señor, ya están terminando su año de estudio, Señor, renueva su fuerza, su mente, Señor, dale sabiduría, la capacidad que necesitan, Señor, para salir triunfante en un nuevo año académico, Señor. Bendice a los que ya van a terminar sus trabajos también, Señor, y pedimos que tú seas con ellos en este último tiempo, donde todo se hace más agotador, Señor, a los maestros, especialmente, Señor, nos recordamos que tú les renueves sus fuerzas a cada uno, Señor, y sea bendiciendo el trabajo de los jóvenes, Señor, y todas las reuniones que vienen, Señor amado, hacia adelante. Ayúdanos a caminar en tu voluntad y a no apartarnos de ti, a estar sujetos a ti en todo tiempo y en todo momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, tía. Chiquillos, nos vemos el sábado, entonces pasado mañana nos vemos online también. Ya queda poquito.
para ver no solamente las caras. Después nos vamos a ver enteros. Así que eso, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos. Que estén súper bien. Cuídense. Chao, chao. Chao. Chao, Brian, que Chao. esté muy Chao. bien. Vuelve pronto. Chao, Brian. Adiós. Chao, Franquito. Chao, Xavier. Saluda a la mamá. Chao a todos. Chao, Catita, tío Chim, Manatati. Chao, chao.